Bendiciones, hermanos y amigos en Cristo. Espero todos estén bien. Como todos ya saben, hoy es día miércoles, día de oración, pero no podemos reunirnos por algunos posibles contactos con contagio, así que damos gracias al Señor igual que podemos compartir de manera virtual con ustedes este tiempo de la palabra del Señor. Para comenzar, hermanos, les invito a tener una palabra de oración y luego vamos a desarrollar el mensaje del día de hoy. Oramos. Dios y Padre, gracias te damos, oh Señor, por esta oportunidad de compartir nuevamente con nuestros hermanos y amigos en Cristo este tiempo de tu palabra. Señor, queremos a ti pedirte que tú cuides a cada uno de nosotros, donde quiera que nos encontremos. En especial, Señor, que pongas tu mano en aquellos que están luchando con alguna situación de salud. Que, Señor, tú, en tu misericordia, en tu poder, en tu amor, Señor, quieras restaurar. Padre Santo, aquellos que están desanimados, angustiados, que están padeciendo también por luchas espirituales, que también, Señor, tú tengas misericordia de ellos. Que nos cuides a todos, oh Señor, que perdones nuestras debilidades, nuestros pecados contra ti, Señor, y que día a día podamos acercarnos más a ti, a tu palabra. Gracias por la salvación, por ese regalo hermoso de la salvación, Señor. Gracias por Cristo Jesús, por tomar Él nuestro lugar en la cruz, muriendo, Señor, y derramando su preciosa sangre. Gracias por ese regalo inmerecido, Señor. Y a ti, Señor, queremos pedirte que tú bendigas este tiempo, que acompañes a nuestros hermanos y también a nuestras iglesias hermanas, oh Señor, aquí en el Uruguay, en las zonas también, Señor, que en Argentina, que conocemos hermanos que también están reuniéndose en el día de hoy, aquellos que lo harán mañana también, Padre Santo, que tú cuides y bendigas a cada uno de ellos, a tus siervos, a los hermanos fieles, y que, Señor, tu palabra sea expuesta y compartida para que muchos puedan escuchar de Cristo y también tú te reveles a esos corazones que aún no te han conocido. Dejamos estas cosas en tus manos, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, quiero invitarles a leer un pasaje para dar comienzo a este mensaje hoy de la palabra del Señor, en el libro de Romanos capítulo 4, el versículo 1 en adelante, vamos a leer hasta el 5, que dice: ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y vamos a dejar por ahí estos pasajes que serán introducción al mensaje del día de hoy. Hermanos, seguramente cada uno de nosotros, cuando ha hablado a alguien, cuando el Señor le ha movido, le ha movilizado a ir y hablar con alguien acerca del Señor Jesús, le hace una invitación de manera cordial, amorosa, para que lo acompañe, para que escuche de la palabra del Señor en la iglesia donde usted se congrega, donde es parte de la iglesia de Cristo. Y uno hace una invitación, como le decía, con mucho amor, con el deseo de que esa persona pueda tener una relación con el Señor, una relación personal con Cristo. Cuando uno habla a alguien acerca del Señor, comúnmente la gente responde: bueno, yo no quiero saber nada con la religión, o yo no quiero tener nada cercano con ninguna religión. A lo que nosotros podríamos responder seguidamente que esto no es un asunto de una iglesia
o de una religión. Cuando uno habla y extiende una invitación a que alguien se acerque al Señor, no está hablando de que se acerque a una iglesia o de que se acerque o sea parte de una, entre comillas, religión. ¿No? Nosotros los cristianos no debemos ser religiosos. Y esta es una verdad, hermanos, una gran verdad. Porque el cristianismo no es una religión, como algunos dicen, es una religión más. Las personas que reconocen a Cristo como su Señor, como su Salvador, no es que van ahora a pasar o a ser parte de una nueva religión. No, por el contrario, pasan a formar parte de una nueva familia. No de una religión, de una familia. Quiero leerles en Juan capítulo 1, el verso 12, que dice así, hermanos: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No dice que les da potestad de ser una nueva religión o parte de una iglesia. Es cierto que sí queremos que aquellas personas a las cuales hemos hablado y testificado de Cristo asistan a la misma iglesia o a la misma congregación donde nosotros, esa es parte de nuestro deseo. Pero no por eso, hermanos, quiere decir que ahora forma parte de una nueva religión. No, le está dando, dice, potestad de ser hechos hijos de Dios. Formar parte de una nueva familia. Como le digo una vez más, sí queremos y deseamos en nuestro corazón que aquellos a los cuales les presentamos el Evangelio, sí se congreguen donde nosotros. Pero son parte aquellos que han creído en Cristo Jesús, como lo han tenido como su Señor y Salvador, son parte de una nueva familia. Quiero leerles también en el libro de los Efesios, el capítulo 2, el verso 19 y 20, que dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Para los hermanos que son cristianos, o hermanos en la fe, esto no debería ser ninguna novedad. Pero aquellos que escuchan por primera vez o piensan que el cristianismo es una religión, no lo es, hermano. Amigo, no lo es. Hay muchas diferencias y son grandes las diferencias entre ser un cristiano y ser parte de alguna religión alrededor del mundo. El cristiano, o el cristianismo, mejor dicho, no es una religión. Y en esta nochecita quiero compartir con ustedes algunas cosas que dejan en evidencia y ponen en la luz las diferencias entre el cristianismo y la religión. Podríamos decir que como primer punto, los religiosos son aquellos que quieren ganarse la salvación por su forma de vivir. Vea lo que dice en Romanos capítulo 4, el verso 4. Romanos 4:4 dice así: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Una persona que es religiosa por su forma de vivir, es por eso que dice, bueno,
yo tengo mis obras. Y como yo obro para bien, me merezco ir al cielo, por ejemplo. O me merezco que Dios tenga consideración mío, que Dios piense en mí, porque tengo obras. Piensa entonces que Dios tiene una deuda con la persona. Piensa que porque mi manera de vivir es así, yo entonces me he ganado la salvación. Que Dios tiene que, de alguna manera, pagarme con salvación por las cosas buenas que yo he hecho en mi vida. Cree entonces que se ha ganado esa salvación por su manera de vivir. Y la realidad es que Dios no tiene deuda con ningún hombre. Dios no le debe nada a nadie, mucho menos Dios le deberá la salvación a alguien porque ha sido buena persona. No hay ninguna de nuestras obras, de nuestras acciones aquí en la tierra, que sean suficientes para nosotros ser salvos. No hay nada que nosotros podamos hacer. Muchas veces decimos, bueno, yo oro a Dios y espero que con mis buenas obras Dios me escuche y soy salvo por eso. Nada de lo que nosotros podamos hacer en este mundo es suficiente para ser salvo. Estábamos recién en el libro de Romanos, en el capítulo 4, pero vean lo que dice el capítulo 3, el versículo 10 al 12 y el versículo 20. Como está escrito, dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y el verso 20 dice así, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No hay nada, amigo, usted que está escuchando, que piensa, cree firmemente que por su manera de vivir, porque usted es un hombre o una mujer buena, porque da limosna, porque ayuda al necesitado, eso le garantiza a usted que ha hecho suficientes cosas, ha hecho suficientes buenas obras para ser salvo. El cristianismo sabe, o los cristianos sabemos, que la salvación es de Dios y que no hay forma de ganarla, solo recibirla por medio de la fe. Dice ahí en Romanos capítulo 4, el verso 5, mas el que no obra, sino el que cree que aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Usted que es hijo de Dios, que es cristiano, sabe que la salvación solo puede recibirla por fe. No es por obras. Porque ninguno puede hacer algo para salvarse. Ninguno puede hacer, vaya a saber cuántas obras o cuántas buenas obras para ser salvo. Porque no alcanzan, no son suficientes. Y esto no es porque lo diga uno u otro, fulano o mengano, dice la palabra de Dios. No hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. Y no hay quien haga lo bueno.
Solo hay uno que ha hecho lo bueno, y es el mismísimo Cristo Jesús, el Salvador. Porque no hay ninguno de nosotros que haga cosas buenas. No son suficientes para ser salvo. También podremos decir que la religión es aquello que practica el hombre tratando de acercarse a Dios. El hombre practica ciertas cosas para acercarse a Dios. Y quiero leerles en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio capítulo 30, si son tan amables pueden seguir la lectura en sus Biblias. Deuteronomio capítulo 30, el versículo 11 en adelante dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Antes de seguir, hermanos y amigos, quiero dejar en claro, y posiblemente usted ya lo sabe, pero ¿qué es la religión? ¿Qué es la religión? Bueno, algunos dicen que la religión es un conjunto de ritos, de tradiciones, es un conjunto incluso de lo que hablábamos recién anteriormente, de buenas obras, para tratar de acercarse a Dios, para tratar de llegar a Dios. El vocablo religión viene del latín, que a su vez procede del verbo religare, y es se le pone el prefijo re, que implica una repetición, ¿no? Religión, religare. Para nosotros esto quiere decir ligar o amarrar, ¿no? Uno lo liga, lo une, lo amarra. Religión, algo que lo va a repetir. Entonces el hombre lo que hace es repetir, vaya a saber cuántos ritos, cuántas tradiciones, cuántas buenas obras, con el único objetivo de acercarse a Dios. Por ejemplo, los hindúes, los maometanos y algunos más piensan y manejan esta idea de que Dios está sentado en la cima de la montaña y hay que subir hasta Él, hay que ir todo por la montaña hasta llegar a Él. Esto es una religión. Entonces, vez tras vez, ellos tienen que hacer ese viaje por la montaña para subir hasta donde está Dios. El cristianismo es lo opuesto. Es Dios que baja hasta donde está el hombre. Dios, el Hijo de Dios, Dios encarnado, baja a donde está el hombre. El cristianismo es Cristo llevándonos a nosotros hacia donde está Dios. ¿Y cuál es ese medio para llevarnos hasta Dios? Es la obra en la cruz del Calvario. Vea lo que dice, por favor, en 1 de Pedro capítulo 3. 1 de Pedro capítulo 3, el verso 18. Dice así: porque también Cristo padeció
una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificado en espíritu. Una vez, no es que se utiliza este prefijo re como una repetición. Cristo murió una sola vez. El justo muere por los injustos. El justo muere padeciendo los pecados de los injustos. Y dice ahí 1 Pedro, para llevarnos a Dios. Y Él muriendo en la cruz, en la cruenta cruz del Calvario. O sea, hermanos, la religión siempre tratará de acercarse a Dios, el hombre acercarse a Dios, cuando fue Dios que se acercó a nosotros. Yo entonces puedo decir, y esto lo decimos muchas veces y lo escuchamos, yo recibí a Cristo. Yo recibí a Cristo como mi Salvador. Cuando fue Él que se acercó a nosotros. Él nos ha recibido a nosotros. Si no estamos practicando solo una religión, hermano. La religión, hermanos, también ofrece una esperanza, pero una esperanza humana. Vean lo que dice el libro de Job, el capítulo 8, Job capítulo 8, el verso 13, dice así: tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. La esperanza del impío perece. Esto es lo que ofrece la religión, una esperanza humana. Dentro del cristianismo, hermanos, tenemos que tener cuidado. Porque vea esto, hermano. Muchas veces oramos y tenemos oraciones que son muy peligrosas. Nos ha pasado que cuando hay algún enfermo, piden, bueno, pastor, ¿puede orar por fulano? O un hermano va a visitar a alguien y ese alguien está enfermo, muchas veces sin una posible recuperación, lo que son enfermos terminales, o uno va a visitar a alguien al hospital y le piden, por favor, ore por mi mamá, por mi papá, por mi hijo, y allí está aquella persona en la cama de un hospital, en una camilla, o quizás en su propia casa. Y por lo que nos cuentan, y quizás por lo que sabemos, esta persona está en su lecho prácticamente de muerte, a horas, a minutos de partir de este mundo. Y se nos pide, bueno, ore por favor por él. Ore por favor por él. Y nuestras oraciones a veces decimos, bueno Señor, líbralo de tus pecados, de los pecados que él ha cometido. Señor, concédele la salvación. O confórtalo, Señor, en este tiempo de enfermedad. Restáuralo, Señor. Entonces uno ora así y los que están alrededor, o incluso el mismo enfermo, dice, bueno, esto es una oración esperanzadora. Y de hecho se escucha muy esperanzador. Que alguien ore por nosotros. Que alguien ore para que seamos salvos. O para que nos recuperemos de una enfermedad terminal. Que alguien
levante una oración y le digan a Dios, Dios, sálvalo. Pero el problema es que la salvación no la concede Dios porque alguien o una persona en oración que lo desea, se lo está pidiendo para alguien. Como les digo, suena muy esperanzador, pero la salvación Dios no la concede así. Hay otros que son más osados aún, y cuando ya la persona partió, cuando ya dejó esta tierra, este mundo, oran por los pecados de esa persona, oran para que Dios lo salve. Pero eso es una esperanza humana. Porque el cristianismo ofrece la verdadera y única esperanza. No porque un pastor o un hermano lo diga, no porque la familia lo diga, sino porque cada uno de los que hemos confesado con nuestra boca que Él es el Señor, que Él es el único que perdona, que Él es mi Salvador, que me arrepiento por mis pecados. No porque lo diga el pastor o la familia o algún otro hermano. Vea lo que dice en el libro de Romanos, que hemos estado allí anteriormente. Romanos, el capítulo 10, el verso 9 y 10, dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No quiero que me malinterprete, hermano, si usted va a visitar a algún enfermo y le piden que ore. Ore sí. Ore para que Dios obre en ese corazón, según su voluntad. Pero nosotros no somos quien para ofrecer una esperanza, porque son esperanzas humanas. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tú debes confesar eso. No el pastor o la familia o quien sea. Porque con el corazón, dice, se cree para justicia. Pero con la boca, con los labios, se confiesa para salvación. Podemos tener todas las mejores intenciones, hermanos. Pero no demos esperanza humana. Porque el único que perdona los pecados y que conoce los corazones es Dios. Entonces tú debes confesar con tu boca que Jesús es el Señor, creyendo en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Entonces dice, será salvo. No ofrezca una esperanza o una salvación humana. También un religioso, hermanos, hace caso más al hombre o a los hombres que a lo que Dios dice. El religioso hace lo que le dicen los hombres. Quiero leerles en el libro de Isaías. Isaías, hermanos, capítulo 29, el verso 13. Isaías capítulo 29, el verso 13, dice así: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí,
y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Un religioso hace lo que le dicen los hombres. Volvemos a lo que mencionaba hace un ratito atrás. Muchas veces con el buen deseo, con el afán de que la persona termine creyendo y confesando a Cristo, decimos, bueno, ahora hacé esta oración, repetí esto. Y la otra persona lo hace. Se convierte en un religioso, lo que le dice el otro. Muchos de los ritos y de las buenas obras, incluso de los sacramentos, de las tradiciones, no están en la palabra de Dios. La Biblia no dice, usted vaya y dígale a fulano, ahora repita esta oración para ser salvo, como si fuera una oración milagrosa. Eso no está en la palabra de Dios. Ahora sí se puede considerar un mandato de alguien, de un hombre, una tradición, porque mis padres lo hacían, mis abuelos lo hacían igual, pero no está en la palabra de Dios esto. Entonces, como lo repetimos, estamos siendo religiosos. ¿No? Estamos haciendo errar al hombre. Lo estamos convirtiendo en un religioso cuando nosotros también estamos siendo religiosos. No porque así me lo enseñaron a mí. No porque así fue que lo aprendí. Así me mandó mi pastor, mi líder, a que yo hablara acerca de Cristo. Que le dijera a las personas, ahora repetí esta oración, entre comillas, milagrosa. Un religioso hace lo que otras personas, incluso sus líderes, le han dicho que haga. Lo que la religión le ha dicho que tiene que hacer para que otros sean salvos o para que él mismo sea salvo. Si hiciéramos una encuesta, una compulsa, todo el mundo diría, yo quiero ir al cielo. Entonces todos tienen que hacer esto para ir al cielo. No, hermano. Estamos siendo religiosos muchas veces, porque los hombres nos dicen que hay que hacer esto y esto. Un cristiano hace lo que dice la palabra de Dios y hace lo que tiene que hacer. Lo que Dios ha dejado establecido en su palabra. No lo que digan los demás, no lo que digan los hombres. Vea, por favor. Ya vamos a ir terminando, no se asuste. Pero vea el libro de los Hechos. Hechos, capítulo 16, el verso 29. Hechos, capítulo 16, el verso 29 dice así. Hasta el 31 vamos a leer. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿No? El cristiano hace lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice que como hijos de Dios, como cristianos, como seguidor de Cristo, esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vean también, hermanos, lo que dice el libro de Juan, capítulo 6, el verso 28. Juan, capítulo 6, el verso 28 y el verso 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras del Señor? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Aquí no se trata de ritos, de obras, ni de tradiciones, no. ¿Qué debemos hacer para
poner en práctica las obras de Dios? Lo que Jesús dice. Esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. Entonces, hermanos, no debemos practicar nosotros lo que los hombres dicen, sino lo que la palabra de Dios dice. Amén. Y por último, hermanos, un religioso sabe quién es Dios. Pero la verdad, hermanos, es que no lo conoce personalmente. No lo conoce. Quiero leerles, estábamos recién ahí en Hechos capítulo 17, el verso 22. Hechos 17, 22 dice así. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El religioso sabe que hay un Dios. Y son los primeros en invocar a Dios. Ay, Dios me libre, Dios me guarde, si Dios quiere. Yo le pido a Dios. Dios no lo permita. Sabe que existe Dios, pero realmente no lo conoce. No tiene una comunión personal con Dios. Véalo así, hermano. Todos conocemos quién es el presidente de la República, pero no todos, o muy pocos, lo conocen personalmente. La religión, hermanos, nos muestra quién es Dios. Nos muestra quién es Jesús. Nos muestra la obra de Cristo allá en la cruz, pero no lo presenta personalmente. Vemos los colegios, que son algunos que tienen el nombre de cristianos, que muestran quién es Dios, quién es Jesús, qué fue lo que hizo Jesús, pero no te lo presenta a los niños, a los jóvenes, no se los presenta personalmente. Y sabemos bien que una cosa es conocer a alguien, en este caso, una cosa es conocer de Dios, y otra cosa muy diferente es conocer a Dios. Sí, conoce de Dios, pero no conoce a Dios. Una persona puede hablar muy bien de Dios, pero nunca lo ha tenido personalmente, nunca se lo han presentado personalmente. Sin embargo, un cristiano conoce y cree en Jesús, lo conoce personalmente. Nosotros, dice Juan 6:69, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Un cristiano real cristiano, un verdadero cristiano, ha creído y le conoce y reconoce que Jesús, que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Entonces, un cristiano y Jesús tienen una relación cercana, personal. Hermano, no se confunda. No se confunda. Usted puede, o amigo, usted puede hablar de Dios y decir que conoce cosas de Dios, decir que conoce cosas de Jesucristo. Pero es muy diferente que usted conozca a ese Dios, que usted conozca a Cristo.
Esto es lo que ofrecen las religiones. Hablan mucho de Dios, hablan mucho de Cristo, pero ninguno le conoce personalmente. Por eso quiero repetirle una vez más Juan 6:69. Nosotros, dice, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oramos. Padre Santo, gracias por este tiempo que tú nos has dado, este rato para compartir de tu palabra, Señor. Esperamos en ti, Padre Santo, que tú hagas la obra en aquellos corazones que escuchen este mensaje y que también nosotros como cristianos podamos compartir para con aquellos que aún no te han conocido como el Señor y el Salvador. Padre, cuídanos. Tú conoces de nuestras luchas, conoces de nuestras debilidades, Señor. Y queremos pedirte a ti, Señor, que en tu poder, en tu grandeza, Señor, tú nos des ese valor para superar muchas de nuestras debilidades, para no pecar contra ti, Padre Santo. Gracias por tu gran amor, por tu misericordia de todos los días. Acompaña a cada uno de nosotros donde quiera que nos encontremos. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos, antes de despedirme, quiero animarles a que luego de terminado este video, usted tome un tiempito para la oración, para pedir al Señor, para agradecer al Señor, para recordar a los hermanos en la fe en oración. Y el próximo sábado estaremos vía Zoom con los jóvenes y el domingo a la mañana tendremos también el mensaje en vivo, pero no será de manera presencial, sino que será el vivo por YouTube. Así que, si Dios quiere, prontito estaremos nuevamente congregándonos en nuestro salón, si el Señor así lo permite. Me despido y que sea hasta pronto y el Señor les bendiga.